Esta pregunta se la hago con información que me comparte un colega, compañero, Darío Celis, del Financiero. Preguntarle, canciller, si en la mesa de negociación del martes con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se tocará el respeto a los derechos laborales, toda vez de que hay una inminente compra de Kansas, de la ferroviaria a Kansas, por parte de la empresa Canadian National Railway, por un total de 33.700 millones de dólares. Aquí hay dos aduanas que se tienen que cubrir para esta negociación. Es la aduana de la COFECE, presidida por Alejandra Palacios, y por el sindicato ferrocarrilero con Víctor Flores, que quiere los mismos salarios y prestaciones que se dan en Estados Unidos. Se tocará en la mesa de negociación este tema tan importante, porque así se haría la línea férrea más grande del mundo, desde Canadá hasta México. Bueno, no está previsto específicamente tocar ese tema de esa empresa, y tampoco es el objeto principal de la entrevista o de la reunión todos los temas bilaterales, como podría ser el tema laboral. Ahora, ahí solo apuntaría yo que estamos en una etapa distinta con Estados Unidos en materia laboral, porque ahora se pueden presentar casos y promover casos por ambos países y se establecieron mecanismos para los diferendos en ese campo. En síntesis, hay un cambio en la legislación laboral en México muy favorable a los trabajadores, a las y los trabajadores, y en Estados Unidos tienes ahora un gobierno que es más pro sindicatos que en el pasado, la anterior administración. Entonces, yo lo que anticiparía es que los derechos de los trabajadores a ambos lados de la frontera pues tienen hoy una coyuntura más favorable que en los últimos años, y por lo tanto no debería de ser una materia de diferencia entre ambos países, más bien lo contrario, de acercamiento entre ambos países. Entonces, no vamos a discutir ese caso en particular, ni está previsto que tengamos abordar el tema laboral entre ambos países, pero tenemos una circunstancia en la relación bilateral cualitativamente distinta a la que teníamos hace algunos años, porque, vuelvo a insistir, hoy es parte del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, la materia laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores. México incluso mandó una comunicación a Estados Unidos sobre lo que estamos observando, y vamos a abrir una etapa ahora de consultas entre ambos países. Los consulados están trabajando mucho sobre eso, ahora que se comentaba, sobre el tema laboral y protección de los derechos de los trabajadores. Finalmente, señor secretario, quisiera saber cuál es su opinión. Ayer, a través de un memorándum publicado por la Casa Blanca, se da el posicionamiento del presidente de los Estados Unidos, John Biden, en donde asegura que seguirá apoyando a organizaciones que en México denuncien la corrupción, y también, reiterarle, esto estará en la mesa de negociación con la vicepresidenta Kamala. No, ¿y cuál es la postura? Yo lo veo, en primer lugar, no es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años, que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello. No esperaríamos que eso cambiase, ni tampoco México lo ha planteado así. Lo que México está planteando es que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros tienen que respetar el ámbito político interno. Eso es lo que estamos planteando. Que, por cierto, también está en la ley en Estados Unidos. O sea, México no podría pagar o financiar a una organización en Estados Unidos no gubernamental que tuviese como propósito influenciar el proceso político, porque así está establecido en la ley en los Estados Unidos. Entonces, lo que está México planteando es lo mismo, el mismo estándar que tiene su ley. En pocas palabras, que las organizaciones que reciban esos recursos, en su caso, no pueden intervenir o participar o influenciar el proceso político en México. La pregunta es, ¿se influenció el proceso político en México de estas elecciones intermedias? No, yo lo que estoy diciendo es que el caso que hemos presentado es de una organización que se denomina Mexicanos contra la Corrupción, en donde hay elementos que acreditan
sus propósitos de actividad política o de influenciar la opinión pública en México. Y por eso México presentó una nota diplomática. Pero eso es un tema, y lo que ayer vimos en la circular es otro. Son dos cosas diferentes. Amigos, gracias por llegar a esta parte del video. Te invitamos a seguir formando parte de tu canal Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Muchas gracias.